Es un placer darles la bienvenida a nuestra temporada 6 con nuestro personaje, que de acuerdo a la Comic Con recibió el premio Inkpot por su larga, extensa y nutrida trayectoria haciendo monos, cartones y animación, contribuyendo al mundo de los cómics, ciencia ficción, fantasía, cine, televisión, animación y servicios fandom. Es el primer tapatío de nacimiento que se hace acreedor al Premio de la Catrina por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. También ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en Cartón Político en el 2000. Dueño de un humor ácido y directo, sus monos abarcan distintas temáticas, desde el chiste infantil hasta la crítica política más cruda. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con una trayectoria profesional de más de 40 años en los medios impresos y electrónicos. En un esfuerzo conjunto, el Comic Con Museum y el Consulado General de México en San Diego anunciaron la apertura de El Mundo de Trino. La exposición reúne piezas de colección incluyendo dibujos, acuarelas, borradores y objetos que permiten dar una mirada al universo creativo de este artista. Con su personal visión del humor, Trino se ha convertido en un verdadero ícono de la cultura popular mexicana. José Trinidad Camacho. En el episodio 1 de la temporada 6 de Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a esta nueva temporada, la sexta de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Y la verdad que creo que no había una forma mejor que iniciarla que platicando con José Trinidad Camacho Orozco. Mi estimado Trino, la verdad que es un orgullo que nos hayas permitido estar platicando. Bueno, pues yo estoy muy contento que me hayas invitado, rector, y que la verdad con toda la confianza te hablo de tú porque soy de la generación precisamente del 84, yo salí de la Universidad del ITESO, Comunicación. Soy licenciado, también me puedes decir licenciado, si en un momento dado me quieres decir monero también se vale. Fíjate que Trino, seguramente tú como yo, pues en los últimos tiempos has estado observando este tema del chat GPT, ¿no? Sí. Y en ocasiones pues me gusta preguntarle, hemos hecho y vamos a hacer pronto un foro sobre la inteligencia artificial y los riesgos que conlleva, y yo te preguntaría, porque hace unas semanas El País publicó una entrevista a una persona muy conocida en los medios de comunicación que al tiempo también se dedicaba a este tema de los doblajes, ¿no? Y entonces resulta que llegó a la empresa en la que él trabajaba, y explico por qué trabajaba en Madrid, y le dijeron, oye, fíjate que ya no te vamos a necesitar, porque acabamos de comprar un software en donde vamos a tener las voces, todas las voces que querramos, niños, niñas, adultos, borrachos, locos, todo lo que se necesite para hacer los doblajes. Así es que muchas gracias, ¿no? Después de 25 años que tenía esa persona trabajando. ¿Cómo observas tú esto y diríamos los riesgos para un caricaturista de la inteligencia artificial? Es algo que da un poquito como de miedo, pero a mí no lo veo cuando me lo dicen. Yo siempre creo que hay ciertas cosas que tienen estos nuevos avances que hay que aprovechar, porque finalmente lo que sucede es que todos los avances tecnológicos de las inteligencias artificiales no tienen alma, si por decirlo de alguna manera ya casi casi filosófica, en el fondo pueden imitar ciertas cosas y como bien lo dices, hay dibujos que pueden ser casi parecidos, pero eh, de alguna manera yo siento que la perfección que en un momento dado puede llegar a esto, no tiene esa esencia que tenemos los humanos, esa chispa, ese corazón que se puede ver en las ilustraciones o en las voces o en los doblajes. Ciertamente se pueden lograr ciertas cosas cercanas a lo que es la realidad, pero nunca van a tener la chispa de Jorge Arbizu, el Tata, haciendo a los Picapiedra, no van a tener la chispa de Julio Lucena haciendo la voz de Don Gato y diciendo las palabras con lo que se siente. Te estoy hablando de personajes del doblaje que son de mi generación. Yo creo que hay una
muy buena camada aquí en México y una muy buena historia de gente que hacía doblajes, porque tenemos un idioma, los mexicanos, muy neutral, por así decirlo. Si tú vas a Argentina y ves a los Simpson son los doblajes que se hacían aquí. Si vas a España, allá los doblajes que se oyen de los Picapiedra son precisamente del Tata y de Julio Lucena y toda esta generación. Es decir, ha trascendido tanto nuestra manera y nuestra cosmovisión mexicana que ya estamos acostumbrados a eso, a poder tener esa pues, dimensión internacional. Entonces, de alguna manera, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial porque finalmente le hace falta el toque humano. Y mira, ahorita hay una huelga por ejemplo, una huelga de guionistas en Hollywood, que es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente las historias y todo se hace a través de un gran guionista y demás. Ahora, la inteligencia artificial, una de las cosas que más flojera me da a mí, me metí a estudiar, ya sabes, esto de cómo hacer guión cinematográfico. Entonces ya tienes que poner, mañana de lunes, 10 de la mañana, Trino está en un chat con el rector de la Universidad de Olmeca. Se oyen al final pajaritos de Ajijic, mientras que en Tabasco se oyen los graznidos de unos patos, bueno, como sea. Pregunta, y entonces ya viene todo más o menos el guión. Tú tienes que inventar qué es el diálogo. Ese diálogo es el que tiene el alma. Lo demás son formas. Y las formas en la inteligencia artificial la pueden lograr, que va a ayudar mucho como herramienta, pero nunca va a ayudar. La inteligencia artificial va a tener la chispa que tiene 100 años de soledad que escribió García Márquez, o lo que pudo haber escrito Cervantes o Shakespeare. Es decir, ya, y como sabemos, la historia de la humanidad es Shakespeare nuevamente revuelto. Romeo y Julieta, ¿no? Al final del día son todos estos. Es eso, es volver a lo mismo y volver a lo mismo, y es muy difícil, pero el alma, y respondiendo a tu pregunta, no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Lo que me da miedo nada más es que confiemos al 100%, le tengamos miedo a una máquina cuando todavía tenemos nosotros la capacidad de sorprendernos. Y si tenemos la capacidad de sorprendernos, ninguna máquina te va a sorprender tanto como la naturaleza humana, la reacción humana, el detalle de la memoria, el consentimiento, la vida misma, ¿no? Yo le pregunté a ChatGPT si hay una diferencia entre un monero, un cartonista y un caricaturista, y te voy a decir lo que nos dijo. Dice, un monero se refiere a un dibujante que se especializa en la creación de monos o monitos, que son dibujos humorísticos o satíricos en forma de viñeta. Estos dibujos suelen tener un estilo simplificado y expresivo con el objetivo de transmitir un mensaje de manera concisa y entretenida. Los moneros a menudo trabajan en periódicos, revistas o eventos en vivo, donde realizan dibujos rápidos y espontáneos sobre temas de actualidad o para entretener al público. Un cartonista es un dibujante que crea caricaturas políticas o sociales en forma de viñetas o dibujos. Estos dibujos se publican en periódicos o revistas para ilustrar o satirizar eventos, figuras políticas, sociales o culturales de actualidad. Y finalmente, un caricaturista es un artista que se especializa en la creación de caricaturas. Su enfoque principal es capturar y exagerar los rasgos distintivos de una persona u objeto para resaltar ciertas características, transmitir un mensaje humorístico, satírico. Está perfecto, te voy a decir, sí, pero ahí le falta también ya que lo van a meter, yo creo, en el momento en que lo pones, la inteligencia va captando nuevas cosas, pero por ejemplo, Rius es el creador del título Monero. ¿Por qué se decía el Monero? Y yo me identifico como monero, y Gis también se identifica como monero, porque hacemos monitos, como bien lo decía inteligencia artificial, pero era por la incapacidad que tenemos de poder ser caricaturistas. Es decir, alguien que completa las tres cosas, pues Abel Quesada. Abel Quesada, un gran caricaturista, Abel Quesada, un gran cartonista, porque hacía cartones de humor político, y además, pues un gran monero, porque hacía humor cotidiano y demás. Yo considero tanto a los moneros, ahorita ya sabes, está dividido el país, como ya bien sabemos, en blanco y negro, hay fifís y hay chairos, y en los moneros no se diga. Yo me considero estos en las partes grises. Yo soy un monero de humor, digamos, del humor que no es político, pero que tiene ciertas cosas ahí, pero a mí lo que yo quiero es hablar del humor cotidiano. Pero ahora, por ejemplo, un gran caricaturista podría ser Hernández,
o Helguera, que en paz descanse, o Naranjo, pero no lo considero monero, no porque no se consideren ellos moneros, sino porque son tan buenos técnicamente y manejan muy bien el uso del cartón, que casi, casi es como un título aparte, ¿no? Yo no me considero de ese mismo linaje, yo soy monero como Rius, de alguna manera como Sergio Aragonés, como Quino, como Fontana Rosa, me identifico más con la creación de monitos e historietas y de personajes, como bien lo hacía Rius, o Buggy el Aceitoso con Fontana Rosa, etcétera. Un gran monero para mí, Liniers, el argentino, hace monitos, hace acuarelas, hace unas historias que parecieran más todavía, entran en esta parte muy poética. Igual Gis a veces no te hace reír, pero te hace pensar, ¿no? Yo le agregaría a alguien más que son los que hacen memes, que no tienen autoría, pero de repente estoy encontrando ahora ya una nueva vertiente en los cuales está Habas, que lo que hace es Photoshop, o sea, usar el Photoshop con imágenes para crear un cartón a partir de imágenes, como lo que decíamos nosotros antes que se le llamaba collage. Entonces, finalmente es el mundo en el que rodea. Y luego están los ilustradores y falta todavía los novelistas gráficos, los que hacen novela gráfica, que también son ilustradores, moneros, caricaturistas, todo en eso mismo, pero hacen algo de largo aliento, es decir, historias largas como un libro en lo que nada más puedes hablar de la vida del Che o la vida de alguien que trascendió porque, por lo que sea, ficción o no. Entonces, yo creo que yo me considero y me sigo considerando como humorista y monero. Pero bueno, con Rius no solamente teníamos esos dos libros que eran, diríamos, con personajes que cada semana esperábamos, ¿no? Que tenían además una presencia muy, no sé si era el Llano en Llamas en un momento determinado, ¿no? Que se pintaba y se dibujaba humorísticamente, pero esos personajes, ¿no? Que desarrollaban mucho esta influencia de la Iglesia católica tan fuerte, el presidente municipal, ¿no? Don Perpetuo. Don Perpetuo del Rosal, que por cierto ahora me acordé, perdona la similar, pero creo que el candidato fallido de Morena en Coahuila tenía muchos elementos similares. Era igualito, o sea, ya venía caricaturizado de suyo. Sí. Pero sí, bueno, todos esos temas de Rius, obviamente, pues lo que era la enseñanza del marxismo-leninismo, que eran temas en aquellos entonces, obviamente, muy complejos. Yo soy de la generación 72-74 de la Facultad de Ciencias Políticas, y pues el cambio de programa en el 73, si no mal recuerdo, por primera vez se veía historia de México, ¿no? Era increíble pensarlo. Efectos, obviamente, del movimiento 68, pero Ríos nos explicó el movimiento del 68, nos explicó lo que en ese momento existía como el modelo socialista, ¿no? Con todos los elementos que había, obviamente también con las críticas a Checoslovaquia, el tema de Tiananmen en China, digo, lo que le alcanzó lógicamente. Y de Abel Quesada, si hoy tú te dijeran, oye, haz un reflejo de México como lo hizo Abel Quesada en aquel entonces, si no me recuerdo fue en 1967, Abel Quesada puso una caricatura en donde estaba como estaba Dios y estaba haciendo el mundo. Y entonces ponía, ¿no? En Inglaterra ovejitas, en América Latina algunos temas también petroleros, pero cuando se puso a hacer México, que es donde se centra la caricatura, pues se puso a poner petróleo, uranio, no tenía hoy el tema del litio, pero seguramente lo hubiera puesto, ríos, lagunas, todos los elementos, y los arcángeles, entre ellos decían, oye, ¿qué le está pasando al Señor? ¿Qué está haciendo? Esto va a ser un país va a ser el dominador del mundo, ¿no? En la geopolítica de aquel entonces, ¿no? No se atrevían a preguntarle a Dios hasta que se acercaron y le dijeron, oiga Dios, pues nos parece que no es equitativo lo que usted está haciendo, ¿no? Está poniendo en este lugar todo, digo, va a ser una potencia. Ah, no se preocupen, esperen a que yo ponga las personas que van a vivir ahí. Si tú tuvieras que reflejar hoy a México en este contexto disruptivo que estamos viviendo, ¿no? En estos componentes ahora como tú dices, chairos y fifís, contras y liberales y conservadores, porque paradójicamente parece que regresamos a la época post-independencia, ¿no? En donde unos piensan que hay que conservar las cosas, otros que hay que cambiarlas. ¿Cómo dibujarías tú a este México de hoy, mi estimado Trino? Totalmente dividido porque culturalmente estamos desde hace muchos años divididos. No es que haya venido
ahorita Morena y López Obrador, o sea, él nada más lo puso como parte de esto, pero lo que me parece que hubiera valido la pena haber empezado a mitad del sexenio es utilizar ahora sí puede decir diurex o pegamento o resistol para volvernos a unir a los mexicanos que estamos tan divididos. Hay mucho racismo, hay mucho clasismo, siempre lo ha habido, pero no ha habido todavía alguien que llegue y diga, vamos viendo a este México, a la clase media, a la clase más fregada, a todos como iguales. Y eso es lo que sigue siendo para la desgracia de este país desde siempre, desde que tenemos idea, ¿no? Esta idea de que muchos se sienten más españoles que indígenas, hay otros que aceptamos que somos parte de una bicultura interesantísima, somos un conglomerado muy interesante de esto, pero sigue siendo una carta para adquirir votos, para adquirir el gusto popular, el utilizar esos símbolos nuevamente para dividir. Y yo digo que lo que necesitamos ahorita es, ¿cómo lo podría yo trazar? Necesitamos una figura que no traiga estos, ahora sí, como de alguna manera resentimientos, sino que como una idea de que este país puede evolucionar a mejor en muchos sentidos a partir de vernos otra vez como iguales todos. No creo que sea nada más de México, esto está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en Europa, está sucediendo con las guerras que ya sabemos que es entre étnicas y demás, entre Rusia y Ucrania, etcétera. Hay una división que esto es global, esto está pasando, el populismo se volvió algo internacional, pero son los movimientos de este momento de la historia que estamos viviendo una revolución no industrial, porque no sé cómo decirlo, pero como bien lo apuntaste al principio de esta charla, una revolución que va a llevar más allá con la inteligencia artificial, pero que no debemos de soslayar, de dejar a un lado el que todavía somos humanos, que nos podemos perdonar, que podemos ser otra vez hermanos, que podemos, pareciera yo como estos de Viva la Gente, que estoy como diciendo, vamos haciéndonos cuates y demás, pero sí lo estoy viendo necesario ahorita. Antes yo sí sentía yo que era muy importante esta lucha para lograr muchas cosas. Ahorita la lucha feminista que tiene muchísimo valor, lo veo en muchos sentidos, en lo más popular que es el fútbol. Las mujeres están haciendo cosas extraordinarias en el fútbol, pero ¿por qué no ganan igual que Cristiano Ronaldo, que la mejor futbolista mujer, ¿no? Estoy hablando del cine, ¿por qué la mejor actriz no gana igual que Brad Pitt, ¿no? O sea, estamos hablando de Kate Blanchett o de Meryl Streep y demás. Siempre hay eso es lo que nos hace todavía falta, encontrar el equilibrio entre eso, entre las posiciones sociales, entre las razas, que podemos ver que el fútbol, soccer, pensándolo así como nos ven los europeos como a nosotros como muy del tercer mundo, y yo veo partidos de fútbol en donde ven a este jugador del Real Madrid, Vinicius, y le gritan mono. Es algo que todavía, y vemos a Trump con una posibilidad muy grande, porque además de que lo usan cada día más de cosas peores, él sale bien librado porque su discurso, que viene siendo lo mismo, es dividir, divide y vencerás. Y eso, para mí, eso es lo que nos ha alejado a todos de lograr un objetivo en común a nivel género, a nivel clase, a nivel político, a nivel deportivo y a todos niveles culturales, ¿no? ¿Tú piensas, como Max Weber, que el político y el científico deben ser neutros? ¿Se puede ser neutral en un contexto tan disruptivo como el que vivimos hoy? Se tiene que ser, o sea, porque finalmente sí tienes como una especie de ideal, es decir, al mío es un ideal, por supuesto, siempre ha sido de izquierda. Yo empecé en el 1+1, luego me pasé a la jornada, de la jornada a milenio, de milenio a reforma, de reforma al financiero. Mira, y te lo puedo explicar de esta manera. Realmente en reforma nunca sufrí, en toda la historia que estuve ahí, una censura de absolutamente nada. En la jornada, ¿qué nos decía Carlos Payán, que en paz descanse? Gran editor, nos decía a mí, a Gis, ustedes nunca se autocensuren, para eso estoy yo aquí.
lo cual me parece perfecto. Te voy a decir por qué. Porque mucho del defecto que trae uno de fábrica como caricaturista, y ahí sí le tengo que dar, ahora sí me tengo que quitar el sombrero ante Ríos, ante Abel Quesada, ante Naranjo, Helio Flores o el mismo Magú, que ellos publicaban cartones cuando el viejo prismo era o sea, eso se llamaba eso es tener huevos, perdón por la palabra, pero a Ríos le hicieron un simulacro de fusilamiento de Ordaz, se lo llevaron a la Jusco para que él ya no siguiera publicando sus cosas. Dice que regresó con balas de salva, imagínate, que regresó a su casa con los calzones ya no tan limpios, pero lo que hizo Ríos fue seguir hablando del poder. Entonces, a esto te digo esto, uno tiene su corazón en ese sentido, pero cuando hablas del poder, yo digo que tienes que dar 2 pasitos para atrás y es ser crítico de eso mismo. Mira, yo le voy al Atlas, es el equipo de mi vida. Acaba de ser campeón 2 veces, pero desde el 51 no había sido campeón. Yo le voy al Atlas, pero ¿sabes quién es el más crítico de ese equipo en los cartones? Yo. Porque, porque lo quiero, porque además quiero lo mejor para él. Yo lo que siento es que en el momento en que tú como caricaturista dejas de criticar al partido en el poder o a los que está, porque dices, pues es el que siempre ha apoyado, pero es que entonces te vuelves un propagandista y no hay ningún problema mientras lo seas muy claro en ese sentido. Eres un propagandista del gobierno, ya te hiciste cartonista vocero, ok, no pasa absolutamente nada. Muy el problema de los cartonistas políticos. Como yo no hago eso, yo me siento como totalmente fuera de ese circuito y de esa idea. A mí me gusta mucho que el poder sea siempre visto desde la crítica, porque nadie es infalible. Entonces, yo sí creo que tienes que tener guardado ahí tu corazón, aunque te guste quién haya ganado, tienes que ser el más crítico para que eso mejore, porque si no, porque si te la pasas adulando, porque si te la pasas diciendo todo va bien, en un momento dado las personas no son infalibles, nadie es Dios, todo el mundo se equivoca y mucho. Entonces, de alguna manera, el oír la crítica da esa oportunidad. Yo no voy a poder decir que los de la derecha tienen la idea de que la crítica son los peores, son los que más censuraban, son peores, de los peores, Calderón, Felipe Calderón, no se diga Peña Nieto, antes Salinas de Gortari, de lo peor de lo que puede haber. Pero no por decir que ahora la 4T tiene a los mejores y ya no voy a criticar, no vas a decir que hay malos gobernantes, hay muy malos gobernantes, como en todo, pero como caricaturista tienes que hacer esa parte en la que te vas a burlar del poder, en la que no le vas a dar oportunidad, porque eso ayuda mucho, espero, ayuda mucho al candidato, al presidente, al político, a entender su razón. Ahora, los políticos del PRI son los más cínicos. Tú les decías que eran unos rateros, que no sé qué, unos ladrones, y al otro día te hablan de la oficina. Oye, el licenciado quiere la caricatura. Oiga, pero dije que era un ladrón. Sí, no, pero es que lo admira mucho a usted, ¿no? Un cinismo, ¿verdad? Yo creo que se están reacomodando las piezas, rector. Y hay un error muy grande que hacen ahorita muchos comunicadores o gente que tiene ya un puesto, digamos, importante. Las redes sociales es un monstruo que hay que tenerle mucho miedo y mucho respeto. Ahí, qué tristeza que yo no tenga un Carlos Payán en las redes sociales que me diga, sí, autocensúrate o permíteme censurarte, porque una de las cosas, y que se los digo realmente a todos que me están escuchando, ya sea jóvenes apenas empezando o ya gente que son de mi generación o más arriba, si van a chupar, guarden su celular, escóndanlo. No, si van a beber tequila, mezcal, lo que sea, cualquiera de estas bebidas, escóndanlo. No tuiteen borrachos, pierden su chamba, pierden todo. Y eso es lo que está pasando. No tienes idea el eco que puede tener un video, un comentario, la misoginia, lo que tú piensas, lo que tú digas, tienes que pensarlo 2 o 3 veces, no porque seas mala persona, sino porque crees que es un chiste que va en un momento y dice, es que nadie me entendió. No, hay que tener mucho cuidado y hay que tener un editor, ahora sí que tu Pepe Grillo interno, que te dice, estoy borracho, estoy hablando mal del rector de la Universidad de Olmeca, si ayer me entrevistó, ¿por qué estoy hablando mal de él? No, pues sí me cae bien, ¿por qué lo voy a hacer? Ya.
Entonces, es por decir un ejemplo, pues, pero a lo que voy es, ¿cómo es posible que se pierdan amistades, se pierdan empleos, se pierda credibilidad por un tuit? Entonces, hay que tenerle mucho respeto y mucho miedo a las redes sociales, pero a la vez hay que usarla como lo que te decía de la inteligencia artificial, con inteligencia, con contenido naturalmente inteligente, sabroso y que llegue a todo mundo con mensajes que sean muy claros y si vas a molestar y si vas a hacer cosas agresivas, que sean con inteligencia, no con cosas burdas ni algo como para atacar por atacar. Y eso le pasa mucho y vuelvo otra vez al tema con la Reimers, que a mí me gusta esta muchacha que narra los partidos de fútbol de la Champions. Hay una misoginia en este país, un machismo que la odia por ser una chava inteligente, por ser una chava que sí sabe de fútbol y que todo el mundo empieza contra ella. Y eso es machismo, es misoginia, es mala onda. Y es empezar con algo muy chiquito, pero luego se vuelve grande y no está padre. Entonces hay que tener esa educación de, de tuitear y de tener los pies sobre la tierra cuando hagas todo esto. Nos hemos centrado ahorita en tema de la caricatura, del mono, de esto, pero tú tienes trabajo en radio, tienes trabajo en televisión, o sea, tu componente ha sido muy polifacético en el contexto propio de la comunicación. Un buen ejemplo de un egresado de comunicación, es decir, claro, ahora sí, mi rubro o donde yo puedo destacar mejor o donde yo siento que soy mi puesto más natural es ser monero, pero yo te voy a decir, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, es hacer radio. Me encanta el radio lo puedes escuchar en el carro, el radio lo puedes hacer mientras estás haciendo otras cosas, lo puedes estar escuchando, el radio te acompaña, el radio tiene esta parte, estoy hablando del radio, la radio hablada, la radio que puede tener desde tintes políticos hasta culturales. Nos hace falta una muy buena radio cultural en este país donde los chavos empiecen a interesarse por la música clásica, por la ópera, por todas estas artes que son más universales, menos reggaetón y más música clásica, menos, y soy muy rockero también, pero a lo que voy es, estamos inmersos en muchos rubros de la comunicación. A mí me gusta mucho comunicar con la caricatura porque siento yo que los cartones comunican mucho en pocas palabras. A veces son mejores los editoriales, eran mejores los editoriales de Naranjo en El Proceso que un mismo editorial de Julio Scherer, ¿no? Es la síntesis de algo que es fantástico. Me gusta el cine, ya hicimos la película del Santos, estamos haciendo la serie, estamos en ese proceso de hacer la serie del Santos para una plataforma, estamos vinculados a hacer podcast, pero ahora ya para también aplicaciones como Amazon, voy a empezar un nuevo proyecto ahí, hemos hecho doblajes, Disney me invitó, Pixar me invitó a hacer la voz en esta caricatura, soy la calaverita que se le cae la quijada, esa es mi voz, he hecho doblajes nomás por divertirme, lo hice en los noticieros con Aristegui Solórzano cuando tenían su noticiero, hice en Ponchivisión muchísimos doblajes de Flash Gordon, de Superman, de Batman, pero de los años 30. Todo eso me interesa, todo eso me gusta hacer televisión, tengo un programa como La Chora TV, que lo hacemos en una televisión cultural, en el que no hay dinero, pero no importa, ahí estamos haciéndolo con el esfuerzo que conlleva hacerlo con poco presupuesto. Me han invitado a hacer papeles en películas, he estado haciendo de todo lo que se puede hacer como en comunicación eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Soy monero de alma, pero te voy a decir, en donde más me divierto es haciendo programas de radio. El radio es el que es el medio que más me gusta de todos. Trino, ¿cómo es este trayecto que has tenido de tantos años de trabajo profesional en estas distintas áreas que tú ya has comentado? Con toda sinceridad, vino en un Guadalajara que tuvo una explosión súper interesante en los 80s y de ahí mismo surgimos todos, los que todos estábamos en el ITESO o con los jesuitas, Guillermo del Toro. Yo soy el primer asistente de dirección del primer corto de Guillermo del Toro, está en YouTube, se llama Doña Lupe. Ustedes lo pueden checarlo si nos están escuchando los chavos, métanse después de esta entrevista a YouTube, busquen Doña Lupe del Toro y ahí está, asistente de director Trino Camacho, primer corto de Guillermo del Toro. Ahí estaba Guillermo del Toro también detrás de la revista Cáspita, Galimatías, apoyó muchísimo su mamá y su papá, metieron dinero para hacer ese rollo porque apoyaban mucho a Guillermo
Guillermo, él ya sabía, y como te lo estoy platicando ahorita, seguimos haciendo lo mismo. O sea, yo sigo haciendo mis monos, como si me invitaran a hacer una revista como Galimatías, la mamá del Abulón, tu hermana la Gordota, todas estas que hicimos, yo la volvería a hacer. Y en ese mismo grupo en las que estábamos, te digo, fue un momento histórico muy chistoso, porque ahí estaba Guillermo del Toro, estaba Toño Urrutia, que fue el primer director nominado al Oscar con De Tripas Corazón, era un corto, y ahí él debutó a un chavito que se llama Gael García Bernal, también acá de mamá tapatía, y él también chavito de acá. Ahí lo debutó Toño Urrutia, director. En mi salón, en la generación 80-84 del ITESO, había un grupo que se llamaba Green Hat Show, que luego después se pusieron sombrero verde, y ahorita es Maná. Para bien y para mal, ahí estaban, y esos todos los días llegaban tarde porque estaban ensayando, porque tenían una tocada, porque estaban haciendo algo, y todos teníamos como objetivo llegar a ser el mejor en lo que nos tocaba. Si eras poeta, tenías que ser el mejor. Por ahí está Jorge Esquinca. Si hay músicos contemporáneos, está Ricardo Son, Carlos S.G. Si hay pintores, está Roberto Révora. Somos parte de una generación con las Bordes, con Carmen, con Pilar Bordes, con Cornelio García, grandes grabadores, grandes artistas plásticos como José Force, es decir, y José Force con su grupo que se llama Cuca, el personal con Julio Aro, que en paz descanse, es decir, se conjuntaron en Guadalajara series de intereses que venimos a irrumpir una sociedad muy mocha, muy cerrada, a romperla, a que los jesuitas nos dijeron, esa revista no la hacen aquí, que se llamaba El Uno no es Ninguno, nos corrieron, no nos corrieron a nosotros, nos corrieron de hacer la revista para la universidad, y eso nos abrió el campo a hacerla a nivel nacional. Nunca hemos sido profetas en nuestra tierra, los primeros que nos contrataron fueron los del 1+1, gracias a que Gis ahí empezó, y después Falcón, yo, pero nunca de Guadalajara. Fíjate, el único periódico que teníamos tapatío se llamaba Siglo XXI, y paradójicamente nunca llegó el siglo XXI, lo vendieron antes. Entonces, Guadalajara tiene 3 periódicos, uno, el muy mocho, que es el Informador, de toda la vida, priista, digamos, el otro, el 8 columnas de los tecos, con esa tendencia, digamos, más de muy de derechas, el Occidental de Vázquez-Raña, que es donde empezamos un poquito ahí, que sí nos abrieron las puertas, pero hasta que llegó Siglo XXI, un periódico tapatío con Cepeda Patterson, con los Petersen, con grandes tapatíos que se dedicaban realmente a hacer periodismo, trascendió, Guadalajara trascendió, y seguimos siendo ese núcleo de ese grupo que históricamente pues nos congregó en ese momento ochentero histórico para nosotros. Tus publicaciones, bueno, son, sobre todo, me parecen muy importantes porque no son elementos aislados. Esas historias desconocidas de la independencia y la revolución que publicaste en septiembre del 2010 en el centenario de la independencia, pero tienes El Santo contra la Tetona Mendoza, Fábulas de Policías y Ladrones, Crónicas Marcianas, también 4 volúmenes, Pipo y Don Calvino, Don Taquero, El Rey Chiquito, Misterios Charros, Ruleteo, o sea, es al final del día también una narrativa de lo que somos y de lo que no quisiéramos ser quizá, ¿no? Totalmente. Hay una anécdota muy chistosa, porque cuando empecé a hacer Fábulas de Policías y Ladrones fue en siglo XXI, y ahí lo más curioso es que Jorge Cepeda era el director y decía, acaba de pasar el 22 de abril en Guadalajara, ¿se acuerdan la explosión esta de Pemex? Y sí, que claro, abrió la ciudad y terminó con el reinado del PRI por siempre en Guadalajara, hasta que llegó hace años el otro gobernador del PRI, pero digamos, ahí tronó la ciudad con ese romance que había con el PRI, y había mucha inseguridad, pero entonces termina Cosío, viene el PAN y me dice Cepeda, oye, yo ya platiqué con el gobernador y seguramente ya se van a acabar los asaltos bancarios, porque eran de cada día los asaltos. Dice, yo creo que vas a ir buscándole otro tema, porque eso de las fábulas de policías y ladrones ya va a haber mucha seguridad en Guadalajara. Bueno, es fecha que lo sigo publicando. Con eso te digo. Mi estimado Trino, a todos los que a lo largo de estas, ya esta es como te digo, nuestra 6ª temporada, siempre termino preguntándole, Zygmunt Bauman, un filósofo muy importante que murió hace 2 años, escribió varias cosas, pero sobre todo el tema de la sociedad líquida, ese tema en donde se dice lo que en la mañana se hace, al mediodía se empieza a desaparecer y en la noche ya no existe.
En este contexto de la sociedad líquida, sobre todo hablando de estas generaciones X, Y y Z, y no sé, ya ahora vamos a tener alfa, beta, ¿no? Porque ya se están acabando. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes, Trino? ¿Cuál es su esperanza? Porque el tema de la no participación política, no solamente en México, en Estados Unidos, ¿no? Es una de las preocupaciones. Yo contigo estoy enormemente preocupado porque no creo que el Partido Demócrata pueda triunfar, no solamente si es Trump o si es Ron DeSantis o si es Pence, no sé quiénes vayan a ser los candidatos republicanos, pero lo que no salen a votar, por más que se ha intentado, ¿no? Esta participación de los millennials y compañías, hay un desapego, ¿no? Y este tema de que lo importante es lo que hoy me dé, como bien dices tú, pues comprar mi coche. Los muchachos no están pensando en comprar una casa, ver un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, están viendo en lo de ahora. ¿Cuál sería tu mensaje, Trino, en este contexto que se está dando? Traigo a referencia como el gran enemigo, y no, porque tampoco es tomarlo tan en serio, de los caricaturistas, que es el meme. El meme tiene el poder de la inmediatez. El meme ahorita en la mañana es un gran fregadazo. Si de lo que estás hablando es de Xóchitl Gálvez, que fue a pedirle que le abrieran las puertas, y el meme se va a encargar por unas horas, vamos a ser testigos tú y yo ahorita desde nuestros celulares, iPads y demás, de una gran cantidad de chistes que para la noche se van a diluir. El cartón está pensado, ese se publica hasta mañana, el cartón tiene miles de reflexiones, y el cartón puede ser tan fantástico que un político te lo puede pedir para tenerlo colgado, aunque le digas ratero. ¿Qué es lo que tenemos de ventaja nosotros? Somos más para la eternidad, porque podemos, con la educación que tenemos, con la manera de discernir la noticia y de ser incisivos, tener esto que es más para toda la vida, que ser el triunfador ahorita mismo de un concurso, que estás metido en una casa queriendo ser famoso, porque es lo que te ofrece esta sociedad que te hace pensar que tener un programa de televisión, que tener un éxito de una sola vez es pegar una vez y ya. Y yo digo que esto es talachear todos los días, es como el día de la marmota. Todos los días tienes que empezar con algo que va a ser igual, pero tú tienes que ser mejor para poder pasar al siguiente nivel. Porque si pegas una vez y quieres meterte todo el dinero del mundo y tener todas esas cosas, lo puedes lograr, pero luego al final serás olvidado por todo el mundo, que eso no importa, no es que tenga que ser recordado, simplemente tú no vas a estar vacío como la inteligencia artificial. Pues Trino, fue un placer platicar contigo, fue un honor para nosotros, Trino, que hayas hecho espacio para tener este diálogo con la comunidad de la Universidad de Olmeca. Me parece que Invítenme a Tabasco. No conozco Tabasco, nunca en mi vida he ido a Tabasco. ¿Cómo es posible? Es un compromiso. Y les doy muchas gracias por pensar en mí, porque estuvo muy sabroso. Y sí, invítenme, sí voy. Trino, un abrazo afectuoso y nos vemos pronto. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.